Las novedades más importantes del deporte llegan a En Perspectiva con el equipo de Por Decir Algo. Presentan RE/MAX Focus, desde hace 9 años la empresa inmobiliaria más importante del país, y Juan construye un lugar para todos tus lugares. Es momento de ponernos en contacto con Sebastián Moreira del equipo de PDA. Seba, ¿cómo andás? Buen día. Buen día para vos, Romina. Buen día para todos en este lunes post-clásico que siempre tiene, como ya venía escuchando, miti-miti de sentimientos ahí recorriendo la ciudad. Para algunos sí, un día complicado, para otros un día, claro, de claro festejo y celebración, ¿no? Es así. Y bueno, siempre pasa, a algunos les toca, a otros no. Y bueno, ahí va, y esa es una de las características entonces del día de hoy. Me imagino para el que está uniendo temas, ¿no? El que está volviendo de las vacaciones. Ajá. Y todavía sumale que es mancha y perdió el clásico, ese sí que la tiene brava. No, es un combo muy el lunes complicado. Triste. Yo creo que ahí vale, o sea, se admite cantar enfermedades, no sé, ¿no? Algo así. Bueno, sí, no sé, y también hay otro público en el que yo pensé bastante ayer, porque me tocó con algunos amigos, que es el que estaba volviendo ayer durante el clásico. Hay mucha gente que se guarda el regreso en la ruta para escuchar el partido. Claro, para hacerlo más ameno. Claro, dice, bueno, me voy escuchando el partido y no se me hace tan larga la trancadera de regreso de domingo. Y bueno, ese público que además pudiera ser carbonero en su mitad, digamos, bueno, debe haber tenido unos cuantos enojos, porque lo cierto es que el año arrancó para Peñarol con la otra cara de la moneda a cómo terminó, porque acumula una nueva derrota clásica, la de ayer, diría yo, este 2-1 que se terminó plasmando en el resultado, tiene además algunos matices distintos en un partido en el que Peñarol definitivamente no se terminó de sentir cómodo nunca. Uh-huh. Por ahí Peñarol podía agarrarse de distintas cosas en las últimas derrotas clásicas. Seguro que en el amistoso de esta semana, el que ya pasó hace unos cuantos días, Peñarol se podía decir, bueno, tuve un buen partido durante un buen rato y después lo que me pasa es que no sé administrar qué hago con esa ventaja, no sé cómo llevarla adelante, después voy a buscar el partido porque me sé superior y no me cuido. Bueno, yo creo que ayer Peñarol se queda más preocupado porque en un partido relativamente chato, con más emociones que buen juego, nunca terminó de demostrar que es mejor que Nacional, que es la sospecha que había en este verano. El tema del verano, que ya no es musical en el fútbol, era Peñarol tiene más cuadro. Sí. Viene de hacer más el año pasado y tiene más cuadro. Sí. Bien, eso había que ratificarlo en la cancha. Y Peñarol yo creo que ayer termina por confirmar que no es tan así. Por lo menos en el mano a mano con Nacional, Nacional termina sacando capa de que se le anima a Peñarol y que le puede ganar y estira esta racha que lo tiene ya con 8 partidos. Bueno, eso te iba a decir. El viernes hablábamos y vos hablabas de eso, ¿no? De la mochila que empieza a sentir Peñarol por el hecho de no poderle ganar en 8 clásicos, se dieron con empate o con victoria de Nacional. Claro, sí, es una mochila que yo creo que es lo más importante para Peñarol en este momento y para Nacional es un alivio tremendo porque más allá de lo que significa futbolísticamente, es decir, que Nacional y Peñarol son dos equipos parejos que tienen poco momento de dominio el uno sobre el otro. Uh-huh. Lo cierto es que el fútbol tiene muchos estados anímicos y Nacional, de lo que termina llevándose de esto, además de una copa que es oficial, que es la Supercopa Uruguaya, es esta idea que para Peñarol Nacional es un cuco. Y entonces, dentro de 2 semanas, porque vuelven a jugar dentro de 2 semanas, cuando Nacional reciba a Peñarol en el Parque Central por la segunda fecha del torneo de apertura, eso va a estar presente. Y no sabemos qué pasará en la primera fecha, ya hablaremos del inicio del campeonato uruguayo, pero para Peñarol también va a estar presente y esa mochila se puede volver pesada. Es un fantasma habitual en el fútbol. Los equipos que son superiores o que se perfilan como superiores en el armado de plantel, tienen relativamente poco tiempo para confirmar eso en la cancha. Peñarol no tiene demasiado... Se le agota rápido el crédito del año pasado, porque la expectativa de este año es claramente más alta.
el hincha de Peñarol sabe que es muy difícil repetir una semifinal de Copa Libertadores, pero lo que espera de este Peñarol es que vuelva a competir más o menos en ese tono. Repasa a los jugadores, dice, bueno, no perdimos tantos jugadores, trajimos algunos que son buenos, yo espero que compitamos en ese tono. Eso muy rápidamente se te puede volver en contra. Los 7,5 millones de Leo Fernández, todavía no, pero con 5 partidos más así, claro, van a ser una mochila más que un impulso. Entonces, yo creo que los riesgos de este partido que acaba de perder Peñarol, independientemente del título y de la derrota con Nacional y de lo que duele, tienen que ver con lo que puede arrastrar para adelante, y por eso me parece que es un partido bueno, que puede marcar, más en ese sentido. En lo futbolístico, Rami, me parece que, hay nada, algunas confirmaciones. Por el lado de Nacional, que el Diente López es un jugador que comanda el equipo, es un jugador que hizo caer a un técnico antes de que asumiera. Recordemos que Baba era el elegido para ser el técnico Nacional y no asumió porque el Diente López no quería ser dirigido por él, y la verdad es que viendo su resultado tiene muchísimo sentido. Porque el Diente López es uno de los líderes de Nacional, después tiene jugadores muy interesantes Nacional para acompañarlo. Me parece que los primeros minutos de Bruno Damiani en Nacional, estos que está teniendo, por lo menos en esta etapa, son muy interesantes. Es un jugador que me parece súper interesante para acompañar al Diente López. Y por el lado de Peñarol, que necesita levantar niveles individuales rápidamente. El de Leo Fernández es el más obvio, es un jugador que le costaron mucho los 2 partidos, que se anima, pero que le cuesta sostener el ritmo, o que le ha costado en estos partidos sostener el ritmo que le permite. El ritmo no me refiero a lo físico necesariamente, pero sí la capacidad de ser decisivo en muchas jugadas acumuladas, que no la ha tenido en este rato, y que necesita recuperarla. Y lo otro, la polémica, evidentemente. Bueno, te iba a preguntar por eso, ¿no? Claramente, ahí hay un punto a hablar, o otro puede ser nuevamente de un clásico que termina con incidentes, ¿no? Sí, sí. Bueno, respecto a la polémica, la verdad que a mí me cuesta entender el penal que cobró el juez Burgos. Realmente no termino de entender por qué un juez va al VAR, es decir, a tener la posibilidad de repasar esa jugada, y elige sancionar ese penal. A ver, para clarificar algo, para la audiencia, no todas las manos son falta, y por lo tanto no todas las manos son penal. Es decir, que una pelota pegue en la mano no significa que tenga que ser cobrada. Eso es una regla que en el fútbol genera muchas polémicas. Hay otros deportes donde no se juzgan este tipo de cosas. De acuerdo a cada jugada hay que interpretarla. Por ejemplo, en el rugby, si uno carga a un jugador en el aire, a nadie le importa si fue a propósito, si no, si venía, si no venía. Es una jugada que está prohibida. Hay jugadas similares en el hockey, la bocha alta. Hay decisiones que son tan claras que no se espera a ver cómo resultó cada jugada. En el fútbol no. El fútbol requiere que se interprete. Y esa mano que existe no alcanza para ser penal. Para ser penal, una mano tiene que estar fuera del área natural de su cuerpo, que le decimos, se usa mucho la expresión, amplía el volumen del cuerpo. Yo creo que esa mano del jugador de Peñarol está situada en una acción totalmente natural con el movimiento que está realizando el jugador de Peñarol, y a eso hay que agregarle que aunque una mano esté en una posición natural, puede ser penal. Cuando la distancia que tiene la pelota, la distancia y la velocidad que tiene la pelota con la mano, hace que el jugador pueda retirarla, pero elige no retirarla. Es decir, si yo estoy parado más o menos normal, pero aprovecho que mi mano está ahí para detener una pelota cuando la podría haber quitado, eso puede ser penal. Este no es el caso. El jugador de Peñarol no tiene la posibilidad de retirar esa mano de ahí porque viene de muy cerca el cabezazo del jugador de Nacional, y por lo tanto yo no sé cuáles son los elementos que eligió Burgos para sancionarlo. Seguramente conozcamos el audio del VAR dentro de poco, no sé cuánta claridad podrá tener. Por otra parte, me parece que directamente no debe ser usado así el VAR. La idea no es llamar a un árbitro a que mire tantas repeticiones con ángulos tan distintos y con muchas de esas repeticiones generando la sospecha, o por lo menos no generando la duda de que ni siquiera pegó en la mano. Porque la verdad es que en muchas cámaras, por lo menos con la calidad de transmisión que se maneja en Uruguay, es decir, la cantidad de ángulos de cámara disponible y la definición de la imagen, yo había cámaras, varias tomas en las que ni siquiera me parecía que pegara en la mano, me parecía que pegaba en el hombro, o que tenía que ver si no pegaba un poco más arriba. Entonces, aplicar el VAR así, es decir,
no definir, pero darle un trámite determinado a un partido, como lo que significa ponerse 1-0 en ventaja a través de un penal, me parece que no tiene ningún sentido y es una cosa a evaluar, que es no solo en Uruguay, sino creo que en el fútbol sudamericano se está usando mucho el VAR con este formato de ir a buscar hormigas. El mensaje de la FIFA siempre fue busquemos elefantes y no hormigas. Claramente en Uruguay tenemos la búsqueda de la hormiga y eso genera muchos problemas y bueno, tendrá que salir a explicar todo el equipo arbitral, primero por qué llamaron al juez y después por qué decidió cobrar esa mano, pero no creo que la explicación sea satisfactoria porque uno puede decir, bueno, le pegó en la mano y para mí estaba fuera del volumen del cuerpo, ampliaba el volumen, pero la verdad que esa explicación no es propia de la jugada que se vivió. Bien. Seba, ¿hay algún apunte más sobre los incidentes al final? ¿Te quedó algo? Y bueno, cierta extrañeza, vuelve a repetirse esta idea, además de que no termina de quedar claro, es decir, ya ni siquiera necesitamos de incidentes, sino de un mal manejo de la pirotecnia, que ni siquiera te queda claro si busca agredir a alguien o no, pero lo agrede, lo cual me parece que es un tema atendible porque es peligroso, porque también esas chispas y bengalas pueden salir para la tribuna y hay espectadores, no solo los jugadores son seres humanos importantes en el fútbol, también quienes van. Y realmente pasó en el Parque Central la vez pasada, los hinchas de Nacional estaban tirando bengalas, no había ni siquiera hinchas de Peñarol y terminaron agrediendo a sus propios jugadores. Ahora sucede algo similar, además de otro tipo de incidentes que hay en la previa, que hay en las tribunas. Es un tema complejo que a mí por lo menos me da la sensación que agregar que el problema de las bengalas se sume a una serie de problemas de violencia que Uruguay tiene en el fútbol, me parece un poco ridículo realmente, porque ya es eso, agregar un problema donde ni siquiera la intención es agredir, pero ya se está agrediendo a alguien. Entonces, es una variable difícil. Después cuando se dan estas discusiones, muy rápidamente muchos van a salir a decir que no tiene que haber dos hinchadas porque el partido de ayer fue con dos hinchadas, entonces nos quedamos con los de las dos hinchadas, y es cierto, pero hay que recordar que no solo con hinchadas en la cancha suceden los incidentes. Los incidentes más graves que tenemos en el último tiempo en el fútbol son en el festejo de cumpleaños de Peñarol, cuando sucedió el asesinato de Santa Lucía, y en el festejo del campeonato de Peñarol, quiero decir, que también, de Nacional, que también hubo una represalia sobre aquel asesinato y fue en la calle un tiempo después del partido. Entonces, ahora ya he visto algunas declaraciones de, bueno, no se puede jugar más con dos hinchadas, tiene que ser una sola. Me parece que no conviene tomar esas posiciones tan apresuradas pensando que dos hinchadas en cancha son lo que generan un conflicto, cuando la realidad marca que una hinchada no soluciona muchas cosas y que ni siquiera tener blindado el estadio, tener cubierto el partido, te asegura que no haya incidentes. Entonces, por ahí le quita un poco de profundidad a la discusión, que no es que me importe particularmente la discusión, pero después hay que tomar decisiones con esa discusión, y si quienes tienen que tomar las decisiones deciden que por quitar a las hinchadas visitantes lo van a solucionar, me parece que están yendo por el camino equivocado. RIMAX Focus. Si estás pensando en vender, comprar, invertir o alquilar, somos tu mejor opción. Contactanos vía mail a focus@remax.com.uy. Seba, y del clásico, ¿qué te parece si cambiamos, salteamos y nos vamos a Venezuela, donde se está llevando a cabo el campeonato sub-20? Y allí, bueno, Uruguay comenzó a jugar el sábado, lo hizo con triunfo, 2-1, y hoy ya tenemos nueva fecha. Vos habías adelantado que era un sudamericano con una agenda apretada, sobre todo en estos días, en esta primera etapa, y efectivamente 20 y 30 nos vamos a estar enfrentando a Paraguay. Exactamente, Uruguay, que estaba en el grupo A con Chile, con Paraguay, Venezuela y Perú, le ganó a Chile 2-1 en la primera fecha. Un partido trabado y disputado que abrió Renzo Machado en el primer tiempo. Empató rápidamente Chile con un gol de Ramos, y después, cuando no había por dónde,
un jugador chileno, Rosell, se ocupó de darle la victoria a Uruguay en la última pelota del partido con un cabezazo propio de un delantero definiendo al ángulo, pero en su propia puerta, y con eso Uruguay le ganó 2-1 a Chile y dio un paso súper importante. El grupo de Uruguay, los dos grupos son de 5 y clasifican 3 al hexagonal final. O sea que con 2 victorias se suele pensar que terminás clasificando a la segunda ronda. Así que Uruguay, de hecho, si hoy le gana a Paraguay 20-30, estará dando un paso gigante porque, por ejemplo, significaría sacarle 3 puntos a Paraguay, pero también esperando los otros resultados, porque Chile juega con Perú, va a estar 3 puntos arriba de Venezuela y quizás hasta 6 puntos arriba de Perú. Es decir, si Perú pierde, por ejemplo, hoy con Chile, ya es uno que no puede alcanzar a Uruguay si Uruguay gana. Eso es muy importante. Así que la selección uruguaya hoy, cuando juegue contra Paraguay, ya en su segundo partido de los 4 que jugará, podría estar encaminando bastante su clasificación. El empate tampoco es un mal resultado. Paraguay ganó en su primera presentación, que fue en la primera fecha, le ganó a Perú 2-1. Falta un montón, es un torneo. Los torneos sub-20 suelen tener irregularidades en los rendimientos y en los jugadores, o jugadores que están en formación, que están haciendo una experiencia internacional que está muy por encima a veces de sus exigencias, que todavía son de equipos juveniles, pero Uruguay hoy tiene una linda oportunidad de encarar por lo menos tranquilo lo que queda del grupo con una victoria 8:30 y después esperar para jugar el miércoles contra Perú, que ese será a las 6 de la tarde. Se va, un apuntecito más, cambiamos de disciplina, ¿te parece? El viernes terminábamos hablando o comenzábamos, mejor dicho, destacando lo que había sido la gran victoria de los Teros en el Seven, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo siguió la cosa? Bueno, siguió mal, hay que decirlo, pero en realidad termina siendo una actuación notable de Uruguay en el Seven, en la etapa de Australia, porque después de aquellas victorias es cierto que se enfrentó a Kenia para cerrar el grupo, perdió en un partido relativamente ajustado, pero lo más importante venía después. Ese partido lo perdió 19-5 y después Uruguay jugó por cuartos de final contra España y ahí sí, perdió 38-0, no tuvo oposición contra el equipo español, un equipo que en el rugby de 15 está muy lejos de las potencias, pero que en el rugby 7 está teniendo grandes resultados, tanto en la rama masculina como en la rama femenina, así que hasta ahí llegó la aventura de Uruguay en el Seven. Después se enfrentó de todas maneras a Gran Bretaña para el orden final de los puestos y Uruguay ahí terminó perdiendo 33-7, así que terminó octavo Uruguay en el circuito de Seven, un gran resultado de Uruguay, de hecho le permite sumar 6 puntos en la tabla global del Seven por este octavo puesto, se ubica décimo ahora con 12 puntos, 14 tiene Kenia y 20 tiene Gran Bretaña, que es el último que está clasificando a la fase final. Todavía quedan, si no me equivoco, 3 etapas, así que queda bastante, pero Uruguay con estos puntos que obtuvo ahora igual a los que ya había obtenido en la primera y segunda etapa, así que en esta etapa, además de sumar las victorias entre Fiji y Nueva Zelanda, suma esos puntos que son muy importantes en este circuito de Seven, que terminó siendo para Argentina, que le ganó la final a Australia y se consagró campeona de la etapa de Seven de Australia. Falta todavía para el final, pero Uruguay va a tener actividad en Vancouver en la etapa que viene. Perfecto. Seba, gracias como siempre. Te mandamos un abrazo y nos reencontramos seguramente en los próximos días, ¿no? Después tenemos que ver ahí y revisar cuándo. Que mañana para hablar un poquito de si Uruguay encaminó o no en el sub-20 su clasificación. Un abrazo, Seba. Abrazo, chau.